Hola y bienvenido nuevamente a este curso. Hoy veremos la química de uno de los elementos más interesantes a nivel biológico, el hierro, elemento ubicado en la posición número 26 de la tabla periódica, con una abundancia a nivel de corteza terrestre de aproximadamente el 5%, superado por el aluminio, el silicio y el oxígeno, con una configuración electrónica 3d6,4c2, una masa molar de 55,847 gramos por mol, y diversos estados de oxidación, aunque los más habituales son el estado de oxidación +2 y +3. Debido a la presencia de una atmósfera oxidante, el hierro normalmente a nivel de corteza terrestre se encuentra en su forma oxidada en estado de oxidación +3. Podemos ver aquí en la diapositiva cuáles son los equilibrios en el cual el hierro +3 tiene la tendencia a hidrolizar en presencia de agua y formar hidróxido. Estos hidróxidos tienen una constante de producto de solubilidad muy bajo, 2 por 10 elevado a -39. Esto hace entonces que los hidróxidos de hierro u óxidos sean muy solubles. Otra característica general de la química de coordinación de este ion es su carácter de ácido duro, por lo que su afinidad, por ejemplo, por halógenos va a disminuir al pasar, por ejemplo, del flúor a halógenos más blandos, por ejemplo, como el bromo, como el yodo. Lo otro también es que tiene una tendencia a combinarse con ligandos dadores a través del átomo de oxígeno. Y también va a tener una escasa afinidad por ligandos monodentados N-donores, que van a ser obviamente mucho más blandos. Aunque va a aumentar la constante de afinidad si estamos en presencia de ligandos nitrogenados polidentados, como es el caso del grupo hemo. Ahora, si comparamos con el hierro 2, pueden observar que la reacción también muestra un proceso de hidrólisis reversible, pero con una constante de hidrólisis mucho más baja. Esto quiere decir que en comparación al hierro 3, el hierro 2 hidroliza muchísimo menos. Sin embargo, si alcalinizamos la solución, definitivamente va a formar también el hidróxido de hierro muy insoluble, no tan insoluble como el hierro 3. Pero hay otra cosa importante, que también el hierro 2 se puede oxidar fácilmente porque los potenciales de oxidación están favorecidos para obtener la especie de hierro 3. Y para comprender un poco la importancia que tiene este elemento, yo creo que es importante dar un vistazo a la siguiente tabla. Esta muestra la composición elemental en un ser humano de aproximadamente 70 kilogramos. Y si ustedes observan, tiene aproximadamente 44 kilogramos de oxígeno, 12,6 de carbono, 6,6 de hidrógeno, nitrógeno 1,8, calcio. Increíble que con todos los huesos que tenemos solo hay 1,7 kilogramos. Y para este grupo de elementos mayoritarios no vemos el hierro. Esto quiere decir que el hierro está en cantidades mucho menores y es considerado ya no un elemento mayoritario, sino que nivel traza. Y a este nivel, el hierro aproximadamente en una persona de 70 kilogramos tiene entre 4 y 5 gramos. Por lo tanto, es el metal de transición mayoritario que hay en nuestro organismo. Bueno, ¿y esa cantidad de hierro dónde se encuentra? Bueno, el 65% de esos 5 gramos se encuentran en la hemoglobina y otro 10% en la mioglobina. O sea, es un hierro que está vinculado a transporte y almacenamiento de oxígeno. Hay solo un 3% que se encuentra en citocromo y enzima y principalmente vinculado a transferencias de electrones. Y por último, un 22% de hierro se encuentra retenido o acumulado en algunas proteínas como ferritina. El hierro entonces ingresa a nuestro organismo a través del duodeno, por medio de los alimentos, y normalmente se requiere una ingesta diaria entre 1 a 2 miligramos por día. Luego en nuestro organismo encontramos cerca de 3 miligramos en el plasma, en la transferrina. 300 miligramos aproximadamente pueden estar contenidos en la mioglobina, en los músculos. Cerca de 1 gramo o 1000 miligramos almacenados en forma también de ferritina en el hígado. Algunos macrófagos también tienen cerca de 600 miligramos. Encontramos cerca de 1,8 gramos
o 1800 miligramos en eritrocitos, principalmente en la hemoglobina, y en los huesos también cerca de 300 miligramos. Las pérdidas de hierro también ocurren constantemente, por lo general entre 1 a 2 miligramos por día. También a través de la menstruación hay pérdidas de hierro. Entonces esto requiere que nos estemos alimentando constantemente con una dieta que contenga algunas cantidades de hierro necesarias para nuestro organismo. Comencemos entonces con los transportadores de hierro en el organismo. Para eso tendremos que hablar de sideróforos y transferrinas. Los sideróforos son principalmente quelantes transportadores de hierro. La palabra sideróforo entonces significa transportador de hierro y son moléculas orgánicas que son secretadas por bacterias, levaduras y hongos. Esto quiere decir, en términos químicos, que son agentes quelantes y son altamente específicos para secuestrar hierro en un estado de oxidación que ya habíamos mencionado, que es el estado de oxidación más 3, que es altamente insoluble. Entonces ustedes pueden observar ahí que la constante del producto de solubilidad del hidróxido de hierro es altamente insoluble. Lo mismo que pasa con el sulfuro de hierro, pero estos quelantes tienen la capacidad entonces ahora de disolver el hierro que van a encontrar en el medio ambiente y solo utilizarlo formando un quelato altamente estable. Bueno, ¿y cómo consiguen esta estabilidad? ¿Cómo consiguen quelar el ion metálico de hierro? Bueno, existen dos grupos funcionales importantes para poder lograr esto. Cuando el sideróforo es secretado por hongos, el grupo funcional normalmente es un hidroxamato. Entonces el hidroxamato que ahí aparece arriba, a través del oxígeno va a tener entonces la capacidad de formar un quelato altamente estable, con una constante formación, lo pueden ver, 10 elevado a 30. Y por otra parte tenemos los catecolatos, que son grupos funcionales que aparecen en los sideróforos, principalmente de bacterias. Aquí en este caso la constante de formación es realmente mucho más elevada, 10 elevado a 45, 10 elevado a 52, y estos grupos funcionales también a través del oxígeno van a tener entonces la capacidad de quelar fuertemente al hierro. Aquí aparecen algunos quelatos conocidos como enterobactinas, bacilibactina, aerobactina, que van a tener entonces constantes de formación muy elevadas e incluso han sido considerados como uno de los agentes quelantes más fuertes para el hierro en estado de oxidación más 3. Aquí en la siguiente diapositiva entonces la enterobactina, que aparece ahí como un ligando orgánico con estos grupos catecolatos, entonces van a atrapar o quelar el hierro formando un complejo octaédrico a través del oxígeno y cargado. Esto quiere decir que un complejo altamente estable y además con carga que le va a permitir o va a dar solubilidad a la molécula completa. Constante de formación nuevamente altamente elevada, 10 elevado a 51, por lo tanto un proceso totalmente favorecido hacia la formación del complejo. Bueno, y dependiendo del tipo de microorganismo, hay distintos tipos de sideróforos, cada uno tiene un nombre en particular, pero destaca principalmente que las estructuras que logran quedar hierro normalmente están unidas a través de oxígeno y formando estructuras octaédricas. Las constantes de formación o estabilidad, como siempre, son bastante altas, por lo general con valores mayores a 10 elevado a 30, que aseguran de alguna forma el proceso que sea lo suficientemente exitoso y que pueda competir con especies altamente insolubles que se pueden encontrar en el medio ambiente. Y bueno, veamos para el ferricromo, que es un sideróforo secretado por un hongo. Veamos un poquito el mecanismo, cómo este hongo, a través de estas moléculas orgánicas, pueden adquirir el hierro. Principalmente, y en un punto inicial, pueden obtener la fuente de hierro, como habíamos mencionado, a través de hidróxido de hierro o compuestos de hierro en estado de oxidación más 3. También de otras transferrinas o de otras ferritinas que acumulan hierro, también pueden quelar el hierro para su propio uso. Entonces lo que hacen es solubilizar este hierro a través de la formación de un sideróforo. A continuación logran ingresar a través de un receptor
al interior del organismo y a continuación, a través de un control principalmente de pH, pueden liberar este hierro que fue secuestrado y posteriormente este hierro puede, no sé, pasar a grupos porfirínicos, bacterioferrinas, ferritinas, apoproteínas principalmente, que van a acumular el hierro para su posterior uso. Luego que el sideróforo está libre de hierro, por lo general se puede volver a secretar como desferricideróforo, o también el hongo o la bacteria pueden volver a secretar y pueden volver a producir más sideróforos para poder quelar hierro. Bueno, aquí vemos el caso de la transferrina, que es un transportador de hierro en la sangre para posteriormente este metal ser almacenado. Es una glucoproteína compuesta principalmente por 700 aminoácidos, es sintetizada en el hígado y posee principalmente dos dominios para la unión de hierro. Entonces el hierro se absorbe en los alimentos, es transportado en la sangre por la transferrina y posteriormente almacenado en forma de ferritina para ser utilizado en la síntesis de citocromo, enzimas, hemoglobina, mioglobina, y también utilizada por la médula ósea para la eritropoyesis. La función principal entonces de la transferrina es unir estrechamente el hierro en forma férrica, además de unir también otros metales. Aquí vemos entonces un pequeño mecanismo de 4 etapas donde podemos ver cómo la transferrina inicialmente arriba a la izquierda se encuentra sin el hierro, pero se coordina fácilmente formando un hierro octaédrico, donde hay una última posición que viene mediada o viene acompañada por un grupo carbonato. Pueden observar entonces que este grupo carbonato también está vinculado a un equilibrio ácido-base, CO2, carbonato. Entonces permite que posteriormente, en presencia de protones, se pueda liberar nuevamente este carbonato y un receptor pueda recibir el hierro que ha sido transportado por esta transferrina. Entonces en este esquema podemos hacer un pequeño resumen que nos permite también realizar una comparación. Entonces el hierro número 3 es tan necesario para nuestro organismo como para una bacteria. En el caso de la bacteria, entonces hay una excreción de un sideróforo, una liberación de esta molécula orgánica que va a atrapar el hierro, tan necesario también para su proceso, y a través de un receptor entonces va a ingresar hasta la bacteria para su posterior uso. La bacteria también incluso puede tomar desde la hemoglobina, o sea, desde la sangre, puede también captar este hierro y incluirlo en su interior. Por el lado de nuestro organismo, entonces, este hierro a través de la lactoferrina o de la transferrina también puede ingresar a nuestro organismo para posteriormente ser utilizado e idealmente en forma de hierro 2. Veamos entonces ahora algunos almacenadores de hierro en el organismo. Entonces, para tener buenos almacenadores de hierro se necesitan algunos requerimientos especiales. Ya no solo 2 átomos de hierro como las transferrinas no van a ser suficientes. Entonces los almacenadores de hierro son moléculas o macromoléculas que deben ser estables y no susceptibles al ataque de enorme cantidad de agentes complejantes que puedan obviamente restar cantidad de elementos metálicos a estas macromoléculas. El hierro entonces también debe ser fácil y rápidamente disponible para el organismo según los requerimientos. Y las moléculas de ligando deben ser estables y poder ser sometidas a un estricto control biológico. Y lo otro importante es que tiene que existir una máxima asociación entre cantidad de hierro y molécula de almacenamiento. Esto es importante porque si nosotros comparamos un almacenador de hierro con una transferrina de transporte, por ejemplo, para almacenar solo 1 gramo de hierro sería necesario 500 gramos de proteína. Entonces, obviamente, esto no nos sirve. Así que las serotransferrinas, que son transferrinas del suero sanguíneo, ovotransferrinas, que están en la clara de los huevos, y lo que he mencionado anteriormente, las lactoferrinas, que se encuentran en la leche, lágrimas, etc., no nos sirven para almacenar. Entonces, para esto existen otras estructuras llamadas ferritinas y hemosiderina.
Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, cuando nuestra dieta obviamente contiene hierro, es absorbido entre 1 a 2 miligramos por día, son transportados por la transferrina y cerca de un 10 a un 20% se almacenan en estas ferritinas, las cuales también pueden tener una función transportadora y obviamente liberadora de forma controlada de hierro. Entonces, esta proteína se produce en casi todos los organismos vivos, incluyendo las arqueas, bacterias, algas, plantas y animales vertebrados. En los vegetales, principalmente en los cloroplastos, que la liberan de acuerdo a las necesidades metabólicas. Y en los animales se encuentran principalmente en el hígado, vaso, mucosa intestinal y médula ósea. En los humanos la ferritina se encuentra en la mayoría de los tejidos como una proteína citosólica, aunque pequeñas cantidades son secretadas en el suero sanguíneo, donde funciona como un portador de hierro. La ferritina plasmática de la sangre es también un marcador indirecto de la cantidad de hierro almacenado en el cuerpo. Por lo tanto, la ferritina se utiliza como prueba de diagnóstico para la anemia por deficiencia de hierro. La ferritina es entonces un complejo proteico globular que consta de 24 subunidades proteicas y forma una especie de nanocaja con múltiples interacciones metal-proteína. Ahí se puede observar entonces que si hacemos un corte transversal a la ferritina, podríamos encontrarnos con una pequeña cantidad de hierro de un tamaño de cerca de 7 nanómetros, y eso equivale aproximadamente como a 4.500 átomos de hierro en su interior. Entonces, esta es la principal proteína intracelular de almacenamiento de hierro, tanto en procariotas como eucariotas, y mantiene entonces, o va a mantener el hierro en forma soluble y lo menos tóxica posible. Entonces, está constituida por una proteína externa soluble, la apoferritina, y un interior entonces compuesto por una combinación de hidróxidos férricos, óxidos e hidróxidos en estado de oxidación, generalmente 2 y 3, conocidas como hematita y magnetita. Bueno, y hay un tercer grupo, como habíamos mencionado anteriormente, que corresponde a estructuras donde hay grupos hemo y hierro. Aquí encontramos principalmente como función transferencia de electrones, transporte de oxígeno y almacenamiento de oxígeno. Entonces, el grupo hemo estructuralmente está compuesto por un átomo de hierro y un anillo orgánico heterocíclico de gran tamaño denominado porfirina o anillo porfirínico. Y está formado por, o se conoce también como un tetrapirrol cíclico, en la que los 4 anillos de pirrol están unidos por enlaces metileno. Y en el centro de este anillo se encuentra el átomo de hierro, aunque hay otras estructuras que tienen la misma estructura porfirínica pero con otros metales. Aunque presenta cargas negativas, se pierden 2 protones y queda con 2 cargas negativas que le confieren un extremo polar. El grupo hemo principalmente tiene propiedades apolares y por lo tanto es insoluble en agua, por lo que se sitúa en la cavidad hidrofóbica al interior de las proteínas. Bueno, estos anillos porfirínicos estaban presentes cuando la fotosíntesis apareció en la Tierra, lo que ha indicado que algunos organismos ya sintetizaban el grupo hemo incluso antes que el oxígeno estuviera presente en la atmósfera terrestre. Una de las cosas importantes de los grupos hemo que son pigmentos fuertemente coloreados. Entonces, cuando estamos en presencia de ellos, también son muy sensibles a cualquier cambio. Aquí vemos en este ejemplo el caso de un trozo de carne que contiene mioglobina, ¿cierto?, en los músculos, y esta mioglobina contiene un grupo hemo. Entonces podemos observar cómo va cambiando cuando este grupo hemo, y particularmente el hierro, va interactuando con distintas moléculas. Por ejemplo, hay una deoximioglobina, en el primer caso. Se trata de una mioglobina que está reducida, o sea, es decir, con poco oxígeno. El átomo de hierro entonces está en un estado de oxidación +2, y cuando la mioglobina se encuentra en este estado, el color de la carne es de un color rojo púrpura, como ocurre, por ejemplo, en el interior de los músculos después de un sacrificio de un animal.
o en el interior de un gran trozo de carne. Luego tenemos una oximioglobina, que se trata de una mioglobina rica en oxígeno. Entonces, este trozo de carne o esta oxihemoglobina le da un color muy atractivo de un rojo vivo, pero en el cual el átomo de hierro sigue en un estado de oxidación +2. Finalmente tenemos una metamioglobina, que se trata de una mioglobina oxidada, o sea, en estado de oxidación +3, que estuvo en contacto mucho tiempo con oxígeno. Entonces el átomo de hierro está en este estado oxidado y le da el color a la carne un tono más bien pardo, y esto quiere decir, por lo tanto, que el color de la carne puede variar si es que nosotros modificamos el entorno de este grupo hemo. Bueno, en conclusión, se debe tener presente entonces que el color de la carne no siempre está relacionado con su calidad, sino que con las modificaciones que podemos hacer al grupo hemo. Bueno, y una de las implicancias que tiene la presencia de la mioglobina, que contiene este grupo hemo entonces como pigmento, lo podemos observar en esta figura donde tenemos tres tipos de carne: carne de res, de vacuno, de pollo, de ave y de pescado. Podemos observar que los colores son diferentes y esto responde principalmente a la presencia de mioglobina. Esto quiere decir que las carnes rojas son ricas en mioglobina y en hierro, las de aves menos, y las de pescado prácticamente no tienen mioglobina. Hay un punto importante de mencionar, es que la mioglobina contiene átomos de hierro, ¿cierto? Y este grupo hemo, y esta es muy similar a la hemoglobina, la cual ahora es una estructura cuaternaria a diferencia de la mioglobina, estructura terciaria, y participa en el transporte de oxígeno. Bueno, entonces veamos cómo ocurre la fijación de oxígeno. En el grupo hemo, aquí podemos observar el grupo hemo de una mioglobina. Hay 4 posiciones formando enlaces con el hierro desde el grupo hemo al metal, hierro 2, y una quinta posición, un grupo imidazólico proveniente de una histidina. Entonces se llama de oximioglobina, en el cual tenemos un hierro de alto spin. A continuación, la sexta posición, que nos permite formar una estructura octaédrica, ocurre cuando se coordina este oxígeno al hierro en estado de oxidación +2. Y ocurre un fenómeno de oxidación donde el oxígeno gana ese electrón y el hierro queda en un estado de oxidación +3. Bueno, y cuando ocurre este fenómeno también hay cambios a nivel electrónico. Si pueden observar, la configuración electrónica cambia y el oxígeno con sus electrones pi fácilmente llena la sexta posición de coordinación del átomo de hierro ferroso, de la hemoglobina o mioglobina. Y cuando esto sucede, el hierro vuelve al estado de spin bajo y se mete o se desplaza en el plano del anillo porfirínico, empujando el residuo histidínico con él. Entonces la unión de una molécula a una subunidad puede hacer cambiar las subunidades restantes para que puedan unir moléculas adicionales de forma mucho más fácil. Si la unión de la primera molécula hace más fácil la unión de las moléculas subsiguientes, se dice que la proteína tiene cooperatividad positiva. La unión entonces del oxígeno a la hemoglobina es un ejemplo típico de este tipo de cooperatividad, porque requiere un aumento menor de concentración de oxígeno para unir la segunda, la tercera y la cuarta molécula de oxígeno. Entonces en la siguiente diapositiva vemos un esquema que nos muestra la forma que el oxígeno llega a los pulmones y a través de un equilibrio entre la hemoglobina y el oxígeno se van saturando los sitios activos del grupo hemo. Esto es un equilibrio, por lo tanto está descrito con una constante que nos permite entender el proceso de saturación de los sitios. Entonces tenemos una curva que nos permite entender en forma gráfica el comportamiento
ya sea de la hemoglobina cuando se satura o interactúa con el oxígeno, y de la mioglobina, en la cual podemos observar también que el fenómeno de saturación de oxígeno es diferente. Entonces, esta fracción de saturación, Y, se define como el número de sitios de enlace saturados con oxígeno respecto al número total de sitios del enlace posible en la molécula de hemoglobina. Por lo tanto, el valor de Y puede ir desde 0 cuando no hay sitios unidos al oxígeno hasta 1 cuando todos los sitios están enlazados al oxígeno. Y la concentración de oxígeno se mide en presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Veamos el caso de los pulmones. La hemoglobina se satura en un 98% de oxígeno. Esto quiere decir que un 98% de los sitios de enlace de cada molécula de globina está enlazado a el oxígeno. Al movilizarse la hemoglobina por la sangre, disminuye la presión de oxígeno y libera el oxígeno a las células, y su nivel de saturación se reduce a un 32%. Esto quiere decir que un 66% de los sitios de enlace de la hemoglobina contribuyen al transporte y descarga de oxígeno. Una de las cosas interesantes que al comparar las curvas podemos observar que ambas tienen diferentes curvas de saturación. Por ejemplo, cuando la hemoglobina a una presión parcial, por ejemplo, de 10 milímetros de mercurio, está levemente saturada, la mioglobina está casi sobre el 80% de saturación. Este fenómeno es muy importante porque recordemos que la mioglobina se encuentra en los músculos donde la presión parcial de oxígeno es muy baja. Entonces se requiere esta adaptación para poder recibir el oxígeno de la hemoglobina. Y así como existen estos grupos hemo que contienen hierro y contribuyen al transporte de oxígeno, también hay algunas excepciones. La hemeritrina es una de ellas. Es una proteína oligomérica responsable también del transporte de oxígeno en algunos invertebrados marinos. Recientemente la hemeritrina fue descubierta en algunas bacterias también. Son principalmente incoloras cuando no están en presencia de oxígeno, pero forman un color violeta rosa en estado oxigenado. La hemeritrina, como ya he mencionado, no contiene grupo hemo, a pesar que su nombre lo sugiere. Bueno, y el mecanismo de oxígeno, de fijación de oxígeno, es poco usual. La mayoría de los transportadores de oxígeno funcionan formando complejos con dioxígeno, pero la hemeritrina mantiene el oxígeno en forma de hidroperóxido. Los átomos de hierro se unen a la proteína por medio de las cadenas laterales de carboxilato, de residuos de glutamato y aspartato, y por 5 residuos de histidina. Entonces, la hemeritrina se describe a menudo por su estado de oxidación de los átomos de hierro, donde, al igual que el grupo hemo, tenemos inicialmente estados de oxidación más 2, pero cuando se encuentra en presencia de oxígeno pasa a estados también oxidados de hierro más 3. Entonces la captación de oxígeno por la hemeritrina va acompañada por la oxidación de dos centros diferrosos para producir un complejo hidroperóxido. Y la unión del oxígeno se describe en forma general con el esquema que aparece acá abajo. Bueno, y no nos olvidemos que estos grupos hemo de anillos porfirínicos con centros metálicos de hierro también están presentes en los citocromos, cumpliendo funciones de transferencia de electrones. Nuevamente, la cupla hierro 2 hierro 3 juega un papel importante en la transferencia de electrones. Las tres estructuras que vemos arriba, aunque son muy similares, como ya he mencionado yo, cualquier modificación hace que sus propiedades electrónicas también cambien. Esto quiere decir que los colores o la absorción de luz visible también es diferente para cada uno de los casos. Y esto hace que puedan ser posteriormente estudiados por técnicas espectroscópicas. Y así comprender fenómenos o procesos tan importantes como la fijación de nitrógeno o la misma fotosíntesis.
Aquí vemos entonces el caso del citocromo C, que participa en procesos de transferencia electrónica. Es una molécula pequeña y funciona como transportador electrónico principalmente en la mitocondria. Entonces se trata de una proteína monomérica, quiere decir que tiene un solo polipéptido, y este grupo hemo-C, que contiene una protoporfirina 9 con un ion de hierro coordinado. Entonces este grupo, si observan bien, es un grupo porfirínico que está unido a la proteína covalentemente, y en la quinta y sexta posición una histidina y una metionina. Adicionalmente tenemos el citocromo P450, que es una estructura bastante grande y diversa, perteneciente a una superfamilia de hemoproteína, normalmente encontrada en bacterias, arqueas y eucariotas. Por lo general forman parte de cadenas de transferencia de electrones, denominadas sistemas contenedores de P450. La reacción más común, catalizada por el citocromo P450, es una reacción monooxigenasa, es decir, la inserción de un átomo de oxígeno proveniente de oxígeno molecular en un sustrato orgánico, RH, a la vez que otro átomo de oxígeno se reduce a la molécula de agua. Este RH, sustrato orgánico, se coordina al centro metálico, eliminándose una molécula de agua ocupando la sexta posición. A continuación se reduce el centro metálico a hierro 2 y el oxígeno ocupa la sexta posición y ocurre una segunda transferencia de electrones, dejando al hierro en estado de oxidación más 3 y liberando la molécula oxidada. Otro grupo importante son las peroxidasas y catalasas. En general, la reacción de oxígeno para formar agua es un proceso que requiere de 4 electrones, proceso que es energéticamente difícil, y se forman algunos intermediarios que pueden ser tóxicos, por ejemplo el caso de los peróxidos o algunas especies radicalarias. Entonces las peroxidasas transforman este peróxido en moléculas de agua, y las catalasas también transforman el peróxido en agua y en oxígeno, mediada también a través del hierro. Entonces estas especies reactivas, peróxido, normalmente están implicadas en el daño celular. Sin embargo, en el organismo existen estas metaloenzimas, estos sistemas de protección formados por compuestos y enzimas antioxidantes que participan en la transformación de dichas especies, que van a ser tóxicas. Las peroxidasas entonces van a ser o son proteínas que tienen un grupo porfirínico y un metal de hierro como grupo prostético, y van a catalizar entonces la oxidación de una gran variedad de sustratos utilizando el mismo peróxido en 2 pasos consecutivos de un solo electrón. En animales existen peroxidasas con una función predominantemente defensiva en la saliva, la leche o los leucocitos, donde se aprovecha el carácter oxidante con fines germicidas y bactericidas del peróxido, que se genera en forma endógena mediante otras reacciones. Y por su parte, la catalasa entonces, también con un grupo hemo, en un estado de oxidación más 3, el peróxido reacciona con este centro metálico, se libera una molécula de agua y se oxida el hierro a un estado de oxidación más 4. Posteriormente, una segunda molécula también forma un intermediario con este grupo hemo en estado de oxidación más 4, en la cual finalmente se libera una molécula de oxígeno y una segunda molécula de agua, y ocurre un proceso de reducción donde el hierro vuelve a su estado inicial. Las proteínas de hierro-azufre son biomoléculas que están formadas por un centenar de metaloproteínas caracterizadas por tener cúmulos atómicos
pequeños núcleos de hierro unidos a azufre y con diferentes tipos de estequiometrías. Están presentes prácticamente en las células de todas las especies. Actualmente se sabe que llevan al menos tres papeles de gran importancia biológica: la transferencia electrónica, procesos de activación catalítica y funciones como biosensores de hierro, oxígeno, superóxido y otras especies. Para este curso entonces se dedicará atención solamente al papel de transferencia electrónica, para el que estas metaloproteínas están específicamente bien dotadas, ya que sus cúmulos atómicos son capaces de captar o transferir electrones desde cualquiera de sus átomos de azufre o hierro, lo que significa que pueden contactar rápidamente con cualquier sustrato intercambiando con él electrones. Las rubredoxinas son una clase de proteína de bajo peso molecular que contienen hierro y se encuentran en bacterias y arqueas que metabolizan azufre. A veces son clasificadas como proteínas hierro-azufre, sin embargo, no contienen el azufre inorgánico, pero así como los citocromos y en ferredoxinas y proteínas de Riske, las rubredoxinas sí participan en la transferencia de electrones en los sistemas biológicos. Se han resuelto varias estructuras tridimensionales de la rubredoxina. El sitio activo de esta metaloproteína contiene un hierro coordinado con el azufre de 4 residuos de cisteína. Podemos observar ahí la figura. Muy conservado, formando así un tetraedro bastante regular. Las rubredoxinas participan en procesos de transferencia de un electrón y el átomo central de hierro cambia normalmente el estado de oxidación entre +2 y +3. En ambos estados de oxidación el metal se mantiene con un spin alto, lo que ayuda a minimizar eventualmente algunos cambios estructurales. El potencial de reducción de la rubredoxina se encuentra en el rango aproximado más o menos 50 mV. Esta proteína, hierro-azufre, es un transportador de electrones y es fácil de distinguir los cambios en su centro metálico. ¿Por qué? Porque el estado oxidado es rojizo debido a la transferencia de carga en el ligando del metal, mientras que el estado reducido de hierro +2 es incoloro debido a que la transición de electrones tiene una energía de nivel infrarrojo, imperceptible para la vista humana. El otro grupo importante de proteínas que contiene hierro y azufre se conocen como ferredoxinas. A diferencia de las anteriores, tienen una estructura mucho más compleja porque contienen más átomos de hierro y también átomos de azufre que están haciendo puente entre los distintos átomos metálicos de hierro. Nuevamente, para entender el proceso de transferencia electrónica, estos ocurren entre los centros metálicos mediada por los dos estados de oxidación más habituales del hierro, ya sea el 2 y el 3. Estas proteínas son pequeñas, solubles, con bajos potenciales redox y funcionan principalmente como transportadores de electrones en diversas rutas metabólicas, tanto en bacterias como en plantas, algas y animales. Inicialmente, el término de ferredoxina se dio a las primeras proteínas que se lograron aislar de la bacteria Clostridium pasterianum, cuya función era la transferencia de electrones en procesos de fijación de nitrógeno. Una de las familias más típicas de ferredoxina es la que corresponde a la 2Fe2S. Se encuentra en plantas y principalmente funcionan en la fotosíntesis distribuyendo electrones del fotosistema 1 a diversas enzimas dependientes de esta ferredoxina. Adicionalmente, algunas de las enzimas dependientes de ferredoxinas son la nitrito reductasa, que reduce de nitrito a amonio, la glutamato sintasa, que sintetiza ácido glutámico de glutamato, la sulfito reductasa, que reduce sulfito a sulfuro, y la ferredoxina tioredoxina reductasa, que reduce los puentes disulfuro de la tioredoxina. Sin embargo, la principal función de la ferredoxina en plantas es la transferencia de electrones, como hemos mencionado anteriormente, en dos pasos.
del fotosistema 1 reducido a la ferredoxina NAP reductasa, en donde se produce NADPH para la asimilación del dióxido de carbono. El otro grupo que puede ser interesante también son los núcleos que contienen 4 átomos de hierro y 4 de azufre, o 3 de hierro y 4 de azufre. Estas ferredoxinas reciben esta denominación por la composición de su centro y se incluyen en el grupo de las enzimas de alto potencial. Desde el punto de vista estructural, los centros se pueden describir como estructuras tio-cubano deformadas, es decir, un cubo en cuyos vértices alternan átomos de azufre y hierro. Este cúmulo normalmente se une a la cadena proteica a través de 4 restos cisteínatos que se pueden coordinar a cada átomo de hierro, lo que permite a los átomos metálicos enlazar de nuevo a un número de coordinación 4 y una estereoquímica aproximadamente tetraédrica. Estos clústeres de hierro-azufre van a funcionar también mediante diversas transferencias de electrones, las cuales van a estar mediadas entre dos estados de oxidación, lo que hemos mencionado en todas las otras estructuras de hierro-azufre, entre el estado de oxidación más 2 y más 3. Y pueden existir diversos pasos o transferencias electrónicas, procesos reversibles hacia oxidaciones o reducciones entre ambos estados de oxidación. Aunque la carga global del cúmulo se corresponde con el número de iones en el estado de oxidación 2 más 3, todos los centros metálicos se comportan como si fueran hierro en estado de oxidación 2,5. Se puede hablar de manera simplificada entonces de dos pares de centros metálicos de valencia intermedia acoplados de forma antiferromagnética. La importancia de estos centros redox entonces radican en que forman parte del proceso de oxidación-reducción más importante de las células aeróbicas, o sea, la cadena respiratoria, que tiene lugar en la membrana interna de las mitocondrias, donde están ubicadas los denominados complejos 1, 2, 3 y 4, que participan en el transporte electrónico de la cadena. En el complejo 1 es donde se inicia con el NADH, que es oxidado a NAD+, y es el mayor de los 4 complejos. Contiene además 7 u 8 proteínas de hierro-azufre de tipo 4 átomos de hierro con 4 átomos de azufre, pero también la ferredoxina con 2 átomos de hierro y 2 átomos de azufre. También tenemos el complejo 2, que implica otra etapa, y a diferencia del anterior, este complejo no transloca protones, tan solo alimenta electrones a la cadena respiratoria, incrementando el contenido de ubiquinol. Y a diferencia del complejo 1, el complejo número 2 también tiene la estructura formada por 3 átomos de hierro y 4 de azufre.